Había un hombre muy prometedor, temeroso de Dios, pero se sentía completamente estancado, sin energía, sin motivación y sintiéndose cada vez más desconectado de Dios. Incluso buscándolo sinceramente asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia y orando regularmente. Lo que no sabía era que un hábito silencioso, que todos decían que era normal, estaba agotando su fuerza espiritual. Intentó luchar contra la carne, pero cada vez que cedía a la tentación de la masturbación, sentía un peso inmenso en el corazón. Era como si algo invisible estuviera drenando sus fuerzas, robándole la paz, quitándole la comunión con el Señor. Cada vez que cedí prometí que sería la última, pero el ciclo se repitió. Se preguntó, ¿por qué me siento tan débil espiritualmente? ¿Esto realmente afecta mi vida con Dios? Muchos enfrentan esta misma lucha en silencio. Sienten culpa, vergüenza, y a pesar de intentar superarlo, no entienden por qué este hábito les parece tan difícil de abandonar. Algunos dicen que es natural, otros dicen que no tiene nada de malo. Pero, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre esto? La verdad es que hay fuerzas espirituales operando en áreas que muchos ignoran. La palabra de Dios revela que ciertas prácticas debilitan el espíritu, oscurecen la mente y nos alejan de la presencia del Altísimo. Este tema puede resultar incómodo, pero si alguna vez te has sentido vacío después de ceder a la tentación o has notado que tu fe parece más débil, debes saber que hay una razón para ello. Hoy, examinemos lo que dicen las Escrituras sobre este tema y cómo la masturbación puede estar comprometiendo tu vida espiritual sin que te des cuenta. Si quieres liberación y una conexión más profunda con Dios, presta atención hasta el final. Hay verdades que es necesario contar y secretos espirituales que nunca te han sido revelados. Y si este video te edifica, deja un me gusta y suscríbete al canal. De esta manera, puedes ayudar a que este video llegue a más personas y animarnos a producir más contenido sobre temas de la vida cristiana de los que poco se habla. Ahora comencemos. Testimonio personal. Cómo Satanás me atrapó en la masturbación. Entré a la habitación, cerré la puerta y respiré hondo. El deseo era fuerte, como si algo me arrastrara a donde nunca debería regresar. Cada momento me alejo más del camino que quería seguir. En la mente, la batalla entre lo que sabía que era correcto y lo que mi cuerpo quería. Ya le había prometido a Dios que no volvería a hacer eso, pero ahí estaba otra vez, atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper. Al día siguiente, la culpa y la frustración pesaban sobre mis hombros, acompañadas de la pregunta que resonaba en mi corazón: ¿realmente le importa a Dios? ¿No sería más fácil entregarme de inmediato? Mucha gente enfrenta esta misma lucha, pero pocos hablan de ella. La masturbación se ha convertido en un tema delicado, rodeado de opiniones contradictorias. Algunos dicen que es algo natural, un simple alivio para el cuerpo. Otros afirman que es un pecado grave. Pero en medio de tantas voces, lo que realmente importa es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Habla la Biblia sobre la masturbación? Si buscas la palabra masturbación en la Biblia, no la encontrarás directamente. Pero esto no significa que las Escrituras no tengan nada que decir sobre el tema. La Biblia no menciona explícitamente varios pecados modernos, como el uso de drogas o la adicción a la pornografía, pero presenta principios que nos ayudan a discernir la voluntad de Dios para cada área de la vida. A lo largo de las Escrituras vemos un claro énfasis en la pureza de corazón y cuerpo. Jesús no solo condenó el adulterio físico, sino que reveló algo aún más profundo: el pecado comienza en el corazón. Él dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer con mente inmunda, ya adulteró con ella en su corazón». Mateo capítulo 5, versículo 28. Aquí, Cristo nos enseña que el pecado no está solo en el acto visible, sino en lo que sucede dentro de nosotros. La masturbación casi siempre va ligada a pensamientos impuros, fantasías y, en muchos casos, pornografía. Si el deseo sexual dirigido hacia alguien que no es tu cónyuge ya es adulterio en el corazón, ¿no encaja en este principio la masturbación? Además, la palabra de Dios nos insta a huir de la inmoralidad sexual. El apóstol Pablo escribió: «Huid de la fornicación». Todo otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el que practica la fornicación peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, procedente de Dios, y que no sois vuestros? Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versos 18 al 20. Pablo no dice resistir la inmoralidad sexual, sino más bien huir de ella. Este es un pecado que nos debilita espiritualmente, oscurece nuestra mente y daña nuestra comunión con Dios. El apóstol también enumeró la impureza y la lascivia como obras de la carne que alejan a las personas del reino de Dios. Gálatas capítulo 5,
versículos 19 al 21. Si sabemos que la masturbación muchas veces implica pensamientos impuros y deseos desordenados, ¿cómo podría agradar a Dios? Consecuencias espirituales y científicas. Si aún quedan dudas sobre el impacto de este hábito en la vida espiritual, basta mirar sus consecuencias. Muchos de los que luchan con esto reportan un sentimiento de distanciamiento de Dios, dificultad para orar, falta de motivación para buscar la palabra y un sentimiento constante de culpa. Además del aspecto espiritual, existe evidencia científica que demuestra cómo la masturbación puede convertirse en una adicción y provocar daños en la mente y el cuerpo. Los investigadores han descubierto que la pornografía y la masturbación activan los mismos circuitos cerebrales que las drogas adictivas, liberando grandes cantidades de dopamina, el neurotransmisor del placer. Con el tiempo, el cerebro se acostumbra a estos estímulos intensos y comienza a exigir cada vez más para sentir satisfacción. Los estudios revelan que más de la mitad de los hombres cristianos y una parte importante de las mujeres cristianas luchan contra la adicción a la pornografía. Las personas que consumen pornografía habitualmente tienden a experimentar más ansiedad, depresión e insatisfacción con la vida. El consumo frecuente puede afectar la forma en que una persona ve el sexo, convirtiéndolo en algo mecánico, frío y separado del amor y el compromiso. Si algo nos esclaviza, nos debilita espiritualmente y nos aleja de Dios, claramente no es su voluntad. Cuando Dios creó a los seres humanos, estableció normas para que tengamos una vida plena y saludable. El deseo sexual es un don de Dios, pero tiene un propósito y un contexto apropiado. La Biblia deja claro que las relaciones sexuales fueron creadas para el matrimonio, como un pacto entre marido y mujer. Todo lo que se desvíe de este propósito, ya sea adulterio, fornicación o masturbación, está fuera de la voluntad de Dios. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, encontramos una clara exhortación. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno sepa poseer su propio cuerpo en santificación y honra, no con deseos impuros, como los gentiles que no conocen a Dios. El llamado a la santidad no es una carga, sino una invitación a vivir de acuerdo con el propósito divino. Dios no nos pide que abandonemos ciertas prácticas sin ofrecernos algo mucho mejor a cambio, una vida llena de su presencia, su paz y su alegría. Si sientes que este hábito ha controlado tu vida, debes saber que hay esperanza y liberación en Cristo. Ninguna tentación es mayor que la gracia de Dios. Ninguna lucha es imposible de ganar con la ayuda del Espíritu Santo. La pregunta que hay que hacerse no ¿es la masturbación un pecado?, sino ¿esta práctica me acerca o me aleja de Dios? El verdadero cristiano no busca vivir al borde del pecado, sino que quiere estar lo más cerca posible de la voluntad del Padre. La palabra de Dios nos da principios claros. El Espíritu Santo nos convence, pero la decisión siempre será tuya. Cada elección que hacemos nos acerca o aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. El apóstol Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguna de ellas. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 12. ¿Qué domina tu vida? ¿Qué ha influido en tus elecciones? ¿Esta adicción te ha impedido crecer espiritualmente y experimentar todo lo que Dios tiene preparado para ti? Si la respuesta es sí, entonces es hora de tomar una decisión. Dios no solo quiere que te apartes del pecado, sino que quiere llenarte con algo mucho más grande, su presencia, su paz y un propósito que cambia tu vida. La libertad no está en el autocontrol humano, sino en la entrega total a Dios. Si hoy deseas liberarte de esta práctica, abre tu corazón y pide al Señor que te fortalezca. Él nunca rechaza un corazón quebrantado. No estás solo en esta lucha. Dios te está llamando a una vida de santidad. Ahora, detente un segundo y sé honesto. ¿Has enfrentado esta batalla? Quizás estés viviendo esta batalla ahora mismo. He estado en tus zapatos, y por eso quiero compartir algo contigo. Estos pecados son tan comunes porque son parte del plan de Satanás para retrasar y corromper a los hijos de Dios. Por lo tanto, te atrapan, te lastiman y te mantienen alejado de Dios y del propósito que Él tiene para tu vida. Pero les digo, hay un camino hacia la libertad. Lo seguí y funcionó. Te hablo de una guía práctica, 100% basada en la palabra de Dios, para vencer estos vicios de la carne y empezar a vivir en la presencia de Dios. Escuche, como veremos más adelante, los efectos de esta adicción corrompen y retrasan no solo nuestra vida espiritual, sino casi todas las áreas de nuestra vida. Porque mientras estamos atrapados en esto, incluso nuestra psicología se tambalea. Pero aquí está la salida de este laberinto. Dejo en la descripción y en el primer comentario fijado
un enlace a la guía para liberarte de estos pecados de la carne, acercándote a Dios y viviendo verdaderamente con Él. Entonces, si sabes que necesitas liberarte para vivir con Dios en 2025, haz clic en el enlace ahora para comenzar a derrotar al enemigo y vivir la vida extraordinaria de Dios hoy. No permitas que el enemigo te siga alejando de Dios y retrasando tus bendiciones. Toma la decisión de actuar y usar el poder de la palabra de Dios para vivir las grandes cosas que Él tiene preparadas para ti. Ahora, comprendamos profundamente cómo la masturbación compromete tu relación con Dios, además de debilitar tu vida espiritual. La dimensión espiritual. ¿Por qué afecta tu relación con Dios? Me arrodillé para orar, pero las palabras parecían vacías. Mi corazón no se conectaba como antes y la presencia de Dios, que antes sentía con tanta fuerza, ahora parecía distante. Algo dentro de mí decía que no estaba bien. Recordé lo vibrante que era mi fe, pero ahora todo parecía frío. ¿Por qué ya no puedo sentir a Dios?, me pregunté. Si alguna vez has sentido algo similar, debes saber que esta experiencia no es infrecuente. Muchas personas experimentan periodos de debilidad espiritual sin comprender la verdadera causa. Lo que pocos se dan cuenta es que ciertos hábitos ocultos afectan directamente nuestra relación con Dios. El pecado nunca es solo un comportamiento externo, tiene consecuencias internas que moldean nuestra forma de ver el mundo espiritual. La lucha espiritual entre la carne y el espíritu. La Biblia nos enseña que hay una batalla constante dentro de nosotros. La carne desea una cosa, el espíritu desea otra. El apóstol Pablo describió claramente esta guerra. Porque ni siquiera entiendo mi propia manera de actuar, porque no hago lo que prefiero, sino lo que odio. Porque en lo más profundo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley actuando en los miembros de mi cuerpo, guerreando contra la ley de mi mente, haciéndome prisionero de la ley del pecado que actúa en mis miembros. Romanos capítulo 7, versos 15 al 20. Pablo reconoció que, aunque sabía lo que era correcto, había una fuerza dentro de él que lo inclinaba a pecar. Esta es la misma lucha que enfrentan muchas personas con la masturbación. No es solo un hábito, sino una batalla que involucra deseos carnales y obediencia espiritual. Cuando cedemos a los deseos desordenados, nuestra carne se fortalece y nuestro espíritu se debilita. Esto explica por qué tantas personas que practican este hábito tienen dificultades para orar, leer la Biblia y sentir la presencia de Dios. La palabra dice, porque la carne contiende contra el espíritu, y el espíritu contra la carne, porque se oponen el uno al otro, para que no hagáis lo que queréis. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Si alimentamos los deseos de la carne, esta domina nuestras vidas. Pero si alimentamos el espíritu, experimentamos una comunión más profunda con Dios. El pecado nos separa de Dios. Mucha gente piensa que los pecados pequeños no afectan su caminar espiritual. Pero la Biblia es clara. Cualquier práctica que nos aleje de la santidad nos aleja de Dios. Tus iniquidades han separado entre ti y tu Dios. Tus pecados han ocultado de ti su rostro, para no escucharte. Isaías, capítulo 59, versículo 2. Esta es una de las razones por las que muchos sienten un vacío espiritual después de caer en este hábito. No es solo un sentimiento de culpa, sino un efecto real de la separación generada por el pecado. Dios no nos abandona. Pero cuando insistimos en prácticas que Él desaprueba, nuestro corazón se endurece y nos alejamos de Él. Esta separación se manifiesta de diferentes maneras. Falta de deseo de buscar a Dios. Dificultad para sentir su presencia. Falta de sensibilidad al Espíritu Santo. Debilidad en la fe e inseguridad espiritual. Esto sucede porque el pecado nubla nuestra mente y endurece nuestro corazón. La Biblia nos advierte que cuando insistimos en el pecado, corremos el riesgo de volvernos insensibles a la voz de Dios. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón perverso e incrédulo que os aparte del Dios vivo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Cuanto más cedemos a estos hábitos, más difícil se vuelve escuchar la voz del Espíritu y más débil se vuelve nuestra resistencia contra nuevas tentaciones. Vulnerabilidad espiritual causada por el pecado. Pocas personas se dan cuenta de que existe una dimensión espiritual invisible que opera a nuestro alrededor. La Biblia nos enseña que hay un enemigo que constantemente busca maneras de debilitarnos y alejarnos de la voluntad de Dios. Sed sobrios y vigilantes. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Siempre que insistimos en un pecado, abrimos una puerta para que las fuerzas espirituales nos debiliten. El enemigo sabe que un cristiano debilitado es más fácil de manipular,
Por eso utiliza hábitos como la masturbación para atrapar a las personas en ciclos de culpa, distanciamiento de Dios y baja autoestima. ¿Cómo sucede esto? Sentimientos de culpa. La persona se siente indigna de Dios, lo que le impide buscarlo. Espíritu de condenación. Incluso después del arrepentimiento, sientes que nunca serás perdonado. Falta de resistencia espiritual. La tentación se vuelve más fuerte y parece imposible de vencer. Pensamientos negativos. La mente comienza a ser bombardeada con dudas sobre la fe. Estos efectos muestran que no se trata solo de un problema físico, sino de una verdadera batalla espiritual. La masturbación no solo tiene consecuencias emocionales, sino que también debilita nuestra autoridad espiritual y nos hace vulnerables a los ataques del enemigo. Jesús dijo que el pecado nos hace esclavos, pero también nos ofreció la liberación. Todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Pero si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, versos 34 al 36. Santidad, el camino para restaurar la conexión con Dios. La buena noticia es que Dios no nos deja atrapados en esta condición. Nos llama a un camino de restauración y renovación. No importa cuánto tiempo alguien haya estado luchando con este hábito, el poder de Dios es mayor que cualquier tentación. Buscad la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Cuando buscamos la santidad, nuestra sensibilidad espiritual se restaura, nuestra fe se fortalece y una vez más experimentamos la presencia de Dios. La Biblia nos enseña que quienes eligen vivir en pureza disfrutan de una comunión especial con Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Si has sentido que tu conexión con Dios es débil, examina tu corazón. Puede ser que hábitos ocultos estén debilitando tu vida espiritual. Pero hay esperanza. El primer paso para restaurar tu comunión con Dios es reconocer tu necesidad de Él, buscar el arrepentimiento y confiar en que la gracia de Cristo es suficiente para transformar cualquier área de tu vida. Dios desea levantar un pueblo santo, fuerte y sensible a su voz. ¿Qué te ha robado tu comunión con Él? Hoy puedes elegir un nuevo camino. El camino de la santidad, la restauración y la profunda intimidad con el Padre. El ciclo del pecado y cómo romperlo. Cerré los ojos y respiré profundamente. Juré que sería la última vez, que nunca más me rendiría. Pero solo pasaron unos días para que las ganas regresaran, y antes de darme cuenta, estaba en el mismo lugar, repitiendo el mismo error. En cada momento de silencio del día, la batalla comenzaba de nuevo y, poco después, sentía el peso de la culpa. Aunque me prometí a mí mismo y a Dios, sin saber si Él me escucharía, que nunca volvería a hacer eso, en el fondo sabía que el ciclo se repetiría. Si esta experiencia te suena familiar, es porque el pecado sigue un ciclo que mantiene atrapadas a muchas personas. Este ciclo puede ser invisible, pero sus efectos son muy reales. El pecado nunca ocurre de forma aislada. Sigue un patrón que aprisiona la mente, separa el corazón de Dios y debilita el espíritu. La Biblia nos muestra que todo pecado sigue 3 etapas: tentación, caída y repetición. Identificar este ciclo es el primer paso para romperlo. Primera etapa, la tentación. El pecado nunca comienza con el acto mismo, sino con una idea, un deseo, un pensamiento que se infiltra en la mente. El apóstol Santiago describió esta realidad espiritual. Cada uno, sin embargo, es tentado por su propio mal deseo, siendo arrastrado y seducido por él. Entonces este deseo, una vez concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez consumado, engendra la muerte. Santiago capítulo 1, versos 14 y 15. El pecado nunca se presenta como algo destructivo. Siempre parece atractivo, inofensivo, justificable. En el caso de la masturbación, la tentación puede surgir de diferentes formas. Un recuerdo de algo que viste en el pasado. Un momento de soledad o ansiedad. Consumir contenidos inapropiados, aunque parezcan inofensivos. La tentación no es pecado, pero ceder ante ella sí lo es. El problema es que cuando no resistimos al principio, nos volvemos cada vez más vulnerables a la siguiente etapa. Segunda etapa, queda. La tentación se convierte en pecado cuando elegimos aceptarla en lugar de rechazarla. En el momento de la caída, la mente intenta justificar el error. Pensamientos como solo una vez más, Dios entiende mi debilidad o luego me arrepentiré se apoderan de ti. Jesús enseñó que el pecado no comienza con la acción, sino en el corazón. Cuando permitimos que un pensamiento impuro permanezca, este se fortalece y crece hasta convertirse en un acto.
Pero el hombre es tentado cuando se deja arrastrar y seducir por su propia concupiscencia. Luego, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 14. La Biblia nos advierte que el pecado nunca sacia, sino que solo profundiza el deseo. Lo que parece una solución para aliviar la tensión se convierte en una cadena que ata el alma. Después de la caída, la conciencia acusa, el corazón se entristece y surge el sentimiento de distanciamiento de Dios. Esto nos lleva a la tercera etapa del ciclo. Tercer paso, la repetición. Después de la caída, la culpa se convierte en una sombra constante. La persona siente que le ha fallado a Dios y muchas veces cree que no hay vuelta atrás. En lugar de buscar a Dios con sincero arrepentimiento, muchos se alejan avergonzados. El enemigo susurra, nunca podrás vencer esto. Este es el mayor error, porque cuando una persona no busca la restauración, el ciclo se repite. Con el tiempo, el pecado se normaliza, endurece el corazón y crea una barrera entre el cristiano y Dios. Jesús dijo, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Juan capítulo 8, versículo 34. El pecado esclaviza cuando no se confiesa. Se convierte en un hábito, y el hábito se convierte en una fortaleza espiritual. Por lo tanto, romper este ciclo requiere acción intencional y entrega total a Dios. ¿Cómo romper este ciclo? La buena noticia es que Dios nunca nos deja atrapados en el pecado. Él siempre ofrece un camino hacia la liberación. Ninguna corriente es más fuerte que el poder de Cristo. La Biblia enseña 3 pasos fundamentales para ganar esta pelea. Primer paso, confesión y arrepentimiento. El primer paso para romper el ciclo del pecado es sacar a la luz lo que ha estado oculto. Mientras el error permanezca secreto, tiene poder sobre nosotros. Pero cuando confesamos y nos arrepentimos, encontramos liberación. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. El arrepentimiento no significa solo sentirse culpable, sino tomar la decisión de cambiar. Significa reconocer que este hábito es destructivo y entregar esta debilidad a Dios. David, después de su pecado, oró, mientras ocultaba mis pecados, mi cuerpo se consumió de tanto gemir. Pero te confesé mi pecado, y tú perdonaste la culpa de mi corazón. Salmo 32, versos 3 al 5. Si hay un peso sobre tu alma, Dios está listo para levantar esa carga. Lo único que Él espera es un corazón sincero que busque la transformación. Segundo paso, renovación de la mente. La batalla contra el pecado comienza en la mente. Si queremos ganar, necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. La palabra de Dios nos instruye. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto significa abandonar contenidos, pensamientos y hábitos que alimentan el deseo. Si algo te hace caer, elimínalo de tu vida. Jesús dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácatelo y échalo de ti. Mateo capítulo 5, versículo 29. Esto no significa literalidad, sino más bien una actitud radical contra aquello que nos separa de Dios. Si las redes sociales, las películas o las conversaciones despiertan pensamientos impuros, es hora de cambiar. La mente debe estar llena de la palabra, de alabanzas y de la búsqueda de la presencia de Dios. Tercer paso, santificación y dependencia del Espíritu Santo. La liberación no ocurre solo por el esfuerzo humano, sino por la acción del Espíritu Santo. Él nos fortalece y nos enseña a caminar en santidad. Pero yo digo, andad en el Espíritu, y nunca satisfaréis los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vivir por el Espíritu significa desarrollar una relación más profunda con Dios. Ten una vida de oración constante. Busque el poder del Espíritu para vencer la carne. La santidad no es una carga, sino un don que nos acerca a Dios. Cuando elegimos vivir para Él, experimentamos una libertad que el pecado nunca puede ofrecer. La elección está en tus manos. El ciclo del pecado se puede romper. El enemigo quiere que creas que nunca serás libre, pero Cristo ya obtuvo su victoria en la cruz. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Hoy puedes tomar una decisión. Permanece estancado en el ciclo o elige la liberación que Dios ofrece. ¿Qué elegirás?
Estrategias bíblicas para superar este hábito. El peso de la culpa no tiene por qué ser el final de la historia. La palabra de Dios no solo nos advierte sobre los peligros del pecado, sino que también nos da herramientas para superarlo. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino un llamado para quienes desean caminar más cerca de Dios. Si la masturbación ha sido un área de lucha en tu vida, hay pasos concretos que puedes tomar para ganar esa batalla. La Biblia nos enseña que vencer el pecado no ocurre solo mediante el esfuerzo humano, sino mediante la transformación de la mente y el corazón por el Espíritu Santo. Esto requiere disciplina espiritual y un compromiso genuino con Dios. Primera estrategia: renovación de la mente. La lucha contra el pecado comienza en la mente. El apóstol Pablo nos enseña: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto significa que si queremos cambiar nuestras acciones, primero debemos cambiar nuestra forma de pensar. La masturbación muchas veces se convierte en un ciclo porque la mente está constantemente expuesta a estímulos que alimentan este deseo. ¿Qué hacer en la práctica? Filtra lo que consumes. Las redes sociales, películas, series e incluso conversaciones pueden ser detonantes. Si algo te lleva a pecar, lo mejor es alejarte. Reemplaza pensamientos impuros. Llena tu mente con la palabra de Dios, alabanzas y meditación bíblica. Lo que alimentas crece. Memoriza versículos. Cada vez que venga la tentación, tenga lista una espada espiritual para combatir el deseo con la verdad de la palabra. Segunda estrategia: el poder del ayuno y la oración. Jesús nos dio una poderosa enseñanza: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está preparado, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Por qué son esenciales el ayuno y la oración? El ayuno fortalece el espíritu y domina la carne. Nos enseña a decir no a los deseos del cuerpo. La oración nos conecta directamente con Dios. El que busca sinceramente al Señor recibirá fuerza para resistir. La lucha contra la masturbación no es solo física, sino espiritual. Por lo tanto, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo diariamente. Quienes desarrollan una profunda vida de oración encuentran la fuerza para superar cualquier tentación. Tercera estrategia: caminar en la luz. La tentación se vuelve más fuerte cuando luchamos solos. El enemigo quiere que el pecado permanezca oculto, porque mientras está oculto tiene poder sobre nosotros. La Biblia enseña el poder de la confesión. Confesad vuestras faltas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Qué hacer en la práctica? Tenga un amigo, mentor o líder espiritual maduro en la fe con quien pueda compartir su lucha. Busca consejo de alguien que pueda acompañarte y orar por ti. No dejes que la vergüenza te impida buscar ayuda. Cuarta estrategia: un propósito mayor. Muchas personas caen en pecado porque sus vidas están vacías de propósito. Cuando no hay un objetivo mayor, la carne toma el control. Pero aquellos que tienen un llamado fuerte, que viven para servir a Dios y bendecir a otras personas, encuentran la fuerza para decir no al pecado. Prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses, capítulo 3, versículo 14. ¿Cómo se pone esto en práctica? Involúcrate en el ministerio, sirve en la iglesia, evangeliza, ayuda a otras personas. Busca tu llamado y dedica tu tiempo a algo que glorifique a Dios. Cuando estamos ocupados con la obra del Señor, el pecado pierde fuerza en nuestras vidas. La lucha contra el pecado puede ser difícil, pero nadie que elige vivir para Dios se arrepiente de esa decisión. La santidad no es una carga, sino un don que nos acerca al Padre. La mayor mentira del enemigo es haceros creer que nunca podréis vencer. Pero la verdad es que Cristo ya obtuvo esta victoria en la cruz. Si sientes que este hábito te ha alejado de Dios, hay esperanza. El Señor se especializa en sanar corazones quebrantados. Él no solo perdona, sino que también transforma. El pecado promete placer momentáneo, pero la presencia de Dios trae gozo eterno. La verdadera libertad no está en satisfacer los deseos de la carne, sino en vivir una vida llena del Espíritu Santo. La pregunta que queda es, ¿qué elegirás? Ahora es el momento de tomar una decisión. Puedes seguir llevando esta carga o puedes entregársela a Cristo. El primer paso es reconocer que lo necesitas. El segundo es confiar en la promesa de perdón y reconciliación que Él ofrece. Escucha, Dios te está llamando a regresar, a alejarte del pecado y vivir más que la redención,
pero también una vida llena de propósito, libertad y paz. Si sientes que es hora de comenzar tu proceso de liberación, quiero decir una oración contigo. Si puedes, cierra los ojos, respira hondo y abre tu corazón a Dios. Señor Dios mío, vengo a ti con el corazón quebrantado y lleno de arrepentimiento. Reconozco que he pecado contra ti, que me he dejado llevar por deseos y elecciones que me han alejado de tu camino. Padre, te pido, con toda la sinceridad de mi alma, perdóname. Lávame de toda culpa y límpiame de todo pecado. Sé que no merezco tu misericordia, pero confío en tu amor infinito y en el sacrificio de Jesús en la cruz. Fue por mí que Él dio su vida y creo que, a través de este sacrificio, puedo ser perdonado y restaurado. Señor, ya no quiero vivir estancado en el pasado, en los errores y en las cadenas del pecado. Quiero vivir una vida que te agrade, una vida llena de tu presencia y tu paz. Reconcíliame contigo, Padre. Restaura mi alma, sana las heridas que dejó el pecado y fortaléceme para resistir las tentaciones. Hoy me entrego completamente a ti. Toma mi corazón, mi mente y mi espíritu. Declaro que Jesucristo es mi único y suficiente Señor y Salvador. Y ahora, bajo la autoridad del nombre que está sobre todo nombre, decreto que todos los lazos espirituales generados por mis pecados sean rotos, y que todo poder de influencia del enemigo en mi vida caiga al suelo. Señor, te pido que a partir de hoy me lleves a una vida nueva, donde pueda crecer en sabiduría y discernimiento para vivir cómodamente en tu buena y agradable voluntad. Que se haga tu voluntad en mi vida. Gracias por tu amor, por tu gracia y misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Si estás de acuerdo con esta oración, declara tu amén en los comentarios. También siéntete libre de compartir tu testimonio, ya que más personas podrán identificarse y motivarse con tus palabras. Recuerda, no cargues más con el peso del pecado. Busque una iglesia con una comunidad sincera, lea la Biblia y, lo más importante, camine con Dios todos los días. Si este video te llegó al corazón, deja un me gusta y compártelo con quienes necesitan escuchar este mensaje. Finalmente, cree, Dios ya está obrando en tu vida. La liberación y la paz que buscas están más cerca que nunca. Y recuerda, Jesús es tu fuerza. Él es quien te da la victoria en cada batalla. Pero también necesitamos hacer nuestra parte, no solo luchar, sino prepararnos y aprender de la palabra de Dios, como superar todos los pecados que abren puertas espirituales en nuestras vidas. Y este es un proceso complejo y muchas veces fallamos por falta de dirección. Por eso, lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijé el enlace al método paso a paso, que yo mismo seguí para superar los pecados y vivir en santidad de manera ligera. Entonces, si sabes que necesitas cambiar algunos comportamientos y acercarte a Dios, no lo dejes para mañana. Haz clic en el enlace y comienza hoy tu proceso de transformación a través de la palabra de Dios. Muchas gracias por permanecer conmigo hasta ahora y que Dios los bendiga poderosamente.